De la tarde y vamos a dar inicio a nuestro culto de oración a Dios. Yo voy a recordarles, aunque yo estoy seguro que ya todos ya no se les olvida de chequear sus teléfonos celulares, estoy seguro que todos ya saben, ya lo traen apagado, gracias, o en vibración, se los agradecemos mucho, hermanos. Es bien importante, ¿verdad? Que yo siempre he creído de que a Dios le debemos de dar nosotros lo mejor. Todo lo mejor de tu vida se lo debemos dar a Dios, mis hermanos. Nos cuesta a veces trabajo entender que nada de lo que yo tengo es mío. Yo no tengo nada en lo absoluto. Aún este cuerpo pecador, el Señor me lo dio. Sé que este cuerpo un día volverá al polvo, ¿verdad? Solamente el Señor dice que mi cuerpo debe de ser, pero tristemente a veces yo en mi necedad no he dejado que mi cuerpo sea el templo del Espíritu Santo. Y mis hermanos, a veces por la necedad de nuestro corazón resistimos muchas veces a lo que es la voluntad de Dios. Y como siempre, recordándoles de que cuando venimos a este lugar, mis hermanos, nos olvidemos de todo, y solamente pensemos en el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz por mí, y que como consecuencia lo más mínimo que puedo hacer es darle la honra y darle la gloria a nuestro Señor. Amén. Así que con ese espíritu yo les voy a invitar a que, puestos en pies, vayamos a nuestro himnario en el himno número 512 en nuestros signarios, y puestos en pies vamos a iniciar con este precioso himno: Te exaltaré, mi Dios, mi Rey. Perdón, hermanos, el primero es el himno número 1, Santo, Santo, Santo. Himno número 1, y claro que nosotros estamos conscientes y sabemos que nuestro Dios es Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Señor omnipotente, siempre labio mío loores te dará.
la gloria de tu nombre. Vemos en tus obras el cielo lleno y mar. Santo, 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 te adora todo hombre. Dios en tres personas, bendita Trinidad. Oramos. Amado Padre Celestial, te damos gracias porque nos das el regalo de la vida eterna. Te damos gracias porque nos permites congregarnos en tu casa para honrar y celebrar tu nombre. Te damos gracias por tu cuidado paternal y por tu amor, por tu misericordia, por tu palabra y por todas aquellas cosas que día a día tú permites en nuestra vida y que siempre redundan para nuestra bendición. Ahora, oh Dios, a ti damos la gloria, la honra y el honor y dedicamos este servicio reconociendo que tú eres el Santo, 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 el único y verdadero Dios, el que vives y el que reinas por todos los siglos de los siglos. A ti, Señor Padre, tributamos nuestra adoración. Perdónanos si te hemos fallado, si te hemos faltado, si hemos pecado contra ti, Señor. Límpianos de todo nuestro mal. Limpia nuestro corazón para que podamos ofrendar a ti, Señor, una alabanza digna de un Dios santo como eres tú. Ahora, oh Padre, tú conoces la necesidad de cada hermano aquí presente. Tú conoces la necesidad de cada corazón, tanto en lo material como en lo espiritual. Yo te ruego que tú ministres a nuestras vidas a través de la palabra tuya, Señor, a través de la predicación y a través de la oración. Padre, al que está caído, levántale, al que está débil, fortalécele, al que está desanimado, llénale de tu aliento, Señor, y al que necesita de ti, dale más de ti, Señor. En Jesucristo te imploramos que llenes nuestro corazón de tu Santo Espíritu y nos permita, Señor, edificarnos por tu palabra y adorarte a ti, Padre. En el nombre de Jesús oramos rogando estas cosas. Amén. Amén. Bien, hermanos, así como estamos en pie, vamos a ir a nuestros signarios en el himno 512. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, himno 512. Amén. Himno 512. Himno 512. Exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre, eternamente y para siempre, cada día te bendeciré, y alabaré tu nombre, eternamente y para siempre. Grande y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable, cada día te bendeciré. Una vez más, te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre, eternamente y para siempre, cada día te bendeciré y alabaré tu nombre, eternamente para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable, cada día que bendeciré. Amén. Himno 31. Himno 31, nuestros signarios, hermanos. Ved al Cristo, Rey de Gloria.
entronarle en la refulgente luz. Coronarle santos todos, coronarle Rey de Reyes. Coronarle santos todos, coronad al Salvador. Pecadores se burlaron, coronad al Salvador. Ángeles y santos todos, tu riquísimo amor. Coronadle santos todos, coronadle Rey de Reyes. Coronadle santos todos, coronad al Salvador. Escuchad sus alabanzas que se elevan hacia él. Victorioso reina Cristo, adorad a Emmanuel. Coronadle santos todos, coronadle Rey de Reyes. Coronadle santos todos, coronad al Salvador. Coronadle santos todos, coronadle Rey de Reyes. Coronadle santos todos, coronad al Salvador. Amén, hermanos. Bendito Dios, Padre Todopoderoso, te agradecemos, Señor, por permitirnos una vez más venir a tu casa, a alabar y adorar tu nombre, Señor. Queremos pedirte, Señor, por cada uno de los hermanos presentes, por cada uno de los hermanos que quizás estén en camino o no pueden venir por estas circunstancias, Señor, que tú conoces. Te pedimos, Señor, que les bendigas, Señor. Te pedimos, Señor, que bendigas estas ofrendas y diezmos, Señor, y que sean utilizados conforme a tu obra, Padre. Lo pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. La palabra de Dios dice que cada uno dé como propuso en su corazón y no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Nosotros hemos entendido, mis hermanos, que es una forma de adorar a Dios por medio de nuestros diezmos y nuestras ofrendas, dando un poquito de lo mucho que Dios nos ha dado. Yo les invito a que en el himno 342 de nuestros signarios, himno 342, Jesús, yo he prometido. Les voy a invitar a que nos pongamos en pies para entonar estos dos últimos himnos de esta tarde. Amén. Vamos a decir esta alabanza a Dios, cantando con entendimiento y con el Espíritu, como manda la Biblia. Jesús, yo he prometido servirte con amor, concédeme tu gracia, mi amigo y Salvador. No temeré la lucha, si tú a mi lado estás, ni perderé el camino, si tú conmigo vas.
168, ahí adelantito, mis hermanos, en sus signarios. 368. Cristo me ayuda por Él a vivir. Dice la Biblia, pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Demos testimonio de Dios cantando este himno. Cristo me ayuda por Él a vivir. Cristo me ayuda por Él a morir. Hasta que llegue su gloria a ver. Cada momento le entrego mi ser. Cada momento la vida me da, cada momento conmigo Él está, hasta que llegue su gloria a ver. Cada momento le entrego mi ser. Siendo pesares muy cerca Él está, siendo dolores alivio me da, en aflicciones me muestra su amor, cada momento me cuida el Señor. Cada momento la vida me da, cada momento conmigo Él está, hasta que llegue su gloria a ver. Cada momento le entrego mi ser. Tengo amarguras o siento temor, paso tristezas me inspiran amor, hallo conflictos o penas aquí, cada momento se acuerda de mí. Cada momento la vida me da, cada momento conmigo Él está, hasta que llegue su gloria a ver. Cada momento le entrego mi ser. Tengo flaqueza, sobre mí estoy. Cristo me dice, tu amparo yo soy. Cada momento en tinieblas o en luz, siempre conmigo está mi Jesús. Cada momento la vida me da, cada momento conmigo Él está, hasta que llegue su gloria a ver. Cada momento le entrego mi ser. Bien, hermanos, pueden tomar asiento y a continuación tenemos el mensaje de la palabra de Dios. Bien, buenas tardes a todos, hermanos. Buenas tardes a todos, el Señor les bendiga ricamente. Damos gracias al Señor porque nos permite estar ya de regreso. Quiero agradecer al Señor porque el viaje misionero en algunas áreas fue 100%
logrado el objetivo que queríamos, en otros no tanto, pero de igual manera parte de los problemas que fuimos a tratar fueron pues puestos en orden y damos gracias al Señor por ello. Quiero anunciarles que el próximo miércoles los diáconos después del servicio nos vamos a reunir, y el próximo día 5 después del servicio también, 5 de diciembre, todos los maestros van a tener su reunión, va a haber la junta para los maestros de escuela dominical. Están todos citados allí en la cocina para esta reunión. Quiero también informarles que nuestro programa de fin de año va a ser el día 29, domingo 29, y vamos a congregarnos todas las casas de estudio bíblico, también las 3 misiones, para tener este culto de celebración, algo similar al que tuvimos hace poco. Y bueno, pues ese culto va a ser el domingo a las 3 de la tarde en el horario regular aquí en West Cray. No va a haber servicio en la mañana ni en la noche en Desert Inn porque nos vamos a congregar todos acá. Los hermanos del coro, la semana próxima, el miércoles, les voy a informar qué día vamos a empezar ya a practicar para la cantata. Los músicos, la misma historia, y los jóvenes, pues ahí vamos a tener también algo para ustedes que la próxima semana ya les voy a informar. Así que ya saben, el día 29 vamos a tener nuestro servicio especial de fin de año. Amados hermanos, también quiero compartirles que el 26 y 27 de este mes vamos a tener 2 cultos especiales, uno en Desert Inn, otro aquí, en el horario regular, por motivos de acción de gracias. Así que en el amor del Señor yo le animo que todo el que tenga una acción de gracias que compartir para ese día, que la traiga. Si usted quiere cantar una alabanza, un himno o expresar a Dios su gratitud de esta manera al Señor, pues hágalo para que podamos tener. Ahora, es necesario que también me lo comunique a tiempo para poder organizar bien el programa. Quiero también recordarles que el 22 de noviembre vamos a tener vigilia de oración allí en la Desert Inn de 7 de la noche a 11, y también el día 24 de noviembre vamos a estar empezando un programa nuevo en nuestra iglesia, donde ese día no hay escuela dominical. Ahora, aclaro, no hay escuela dominical no porque no va a haber nada a las 2 de la tarde, sino porque va a haber otro programa. Los hombres ese día nos vamos todos para la cocina, incluyendo los jóvenes que tampoco tienen clase. Todos los varones se van a la cocina conmigo y todas las mujeres se van a quedar aquí en el santuario con mi esposa para estar tratando asuntos. Una vez al mes vamos a estar haciendo esto, donde los hombres vamos a empezar una serie de estudios específicos para varones y las mujeres van a empezar una serie de estudios bíblicos específicos para mujeres, donde van a tratar temas que son propios para cada sexo. Así que ya saben, cada último domingo de mes esto va a estar ocurriendo. Así que el domingo próximo, el domingo 24, vamos a separarnos hombres y mujeres para tratar este tipo de estudios. Bien, sin más que compartir, quiero darle la bienvenida a cada uno de ustedes a la casa del Señor. Nos saludamos en el nombre del Señor y sean bienvenidos. También saludamos a todos aquellos que nos siguen por el internet. Déjenme decirles que el número de personas va creciendo. El último video que se subió anterior a este, increíblemente de domingo a martes ya 57 personas lo habían visto. Quiere decir que muchas personas están siendo bendecidas a través de este ministerio, personas que incluso viven fuera del país y fuera de nuestro estado y que nos están siguiendo. A ellos también les damos las gracias por estar con nosotros y por seguirnos. Así que esto puede ser una herramienta de evangelismo. Si usted tiene personas familiares, conocidos en su país que no están yendo a una iglesia, pues recomiéndele este medio que puede ser de edificación para ellos.
Bien, hermanos, hoy no vamos a predicar de Lucas. ¿Y por qué no lo vamos a hacer? Les voy a explicar. El pasaje que estamos estudiando está muy sencillo. Muy sencillo aparentemente, pero francamente no me alcanzó la semana para terminar de preparar mi sermón porque está un poco complejo llegar a la conclusión. Y yo personalmente, si no llego a la conclusión de vida, no me voy a parar para hablar lo que todavía no estoy listo para hablar. Así que vamos a tener hoy un mensaje alternativo. Y quizás usted se esté diciendo, pastor, pero ¿cómo que usted no va a estar listo para predicar? Mire, sí estoy listo para predicar, pero no para predicar ese texto. Porque predicar la palabra de Dios implica mucha responsabilidad ante Dios. Y personalmente yo soy de los que creen que para hacer una chapucería, pues mejor, pues no lo hago. Así que les invito a que busquemos en la Biblia Efesios capítulo 4, versículos del 13 al 15. Efesios 4, del 13 al 15. Y leamos la palabra de nuestro Dios. Quiero informarle a la iglesia que por favor también estemos orando por el abuelo de Robert, que está ahí hospitalizado y enfermo. Y por favor tenganle presente en sus oraciones. Efesios 4:13. Digan amén cuando lo tengan. Amén. ¿Ya todos? ¿No los oí? ¿Amén o no amén? ¿Qué pasó? Va a haber que darle ahí par de tacos cuando terminemos. ¿Tienen hambre? Quiero aplicarles algo que le hago a los jóvenes cada viernes y siempre que hay uno. A ver, levante la mano el que tiene hambre. A ver, levante ahí la mano. No le dé pena. Yo cuando llega el viernes los jóvenes les digo, a ver, ¿quién tiene hambre? Y me dicen, yo. Digo, cuando lleguen a su casa, digan a su mamá que le prepare algo. Efesios 4, del 13 al 15. Ya ninguno me responde, ya se va a estar. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Vayamos al Padre en oración. Nuestro buen Dios, te damos gracias por la bendición de poder estudiar tu palabra, la Biblia. Rogamos que tu Espíritu Santo hable a nuestra vida a través de ella y nos ministre, permitiéndonos crecer y madurar cada día más y asemejarnos cada día más a tu Hijo Jesucristo. Te lo imploramos en el dulce nombre de aquel que murió en la cruz por nuestros pecados. Amén. Amados hermanos, hemos titulado este mensaje Hacia la madurez en Cristo. Hacia la madurez en Cristo. La vida cristiana es muy similar a la vida física. O sea, existe un paralelismo entre nuestro crecimiento cristiano con el crecimiento fisiológico, por decirlo de alguna manera. Uno como cristiano, hay un momento en la vida en el cual, al creer en Jesucristo como Señor y Salvador personal, la Biblia dice que nace. Evidentemente sabemos que es nacer de nuevo. O sea, entra en una nueva vida. Y como buen cristiano, como buenos cristianos, Dios también espera que crezcamos, que desarrollemos para que podamos dar, ¿qué cosa? Frutos. Mire, si usted y yo no buscamos crecer y madurar, usted y yo nos vamos a quedar en una condición de infantes toda la vida. Quiero que usted piense por un instante en esto. ¿Es posible que alguien nazca y nunca crezca? Quizás usted diga, bueno, si padece de enanismo, sí. Mire, le voy a decir algo. Aún los que padecen de enanismo crecen. O sea que, de la misma manera que en la vida natural es inevitable crecer, en la vida espiritual, si usted ha creído en Jesucristo como Señor y Salvador personal, usted tiene que crecer y usted tiene que madurar. La Biblia habla de que la buena semilla cuando cae en buena tierra da frutos a 100, a 60, a 30 por uno.
O sea, no todos los creyentes dan los mismos frutos, pero lo que sí es común a cada uno de ellos es que todos dan frutos. De tal manera que es imposible decir soy cristiano y ver que mi caminar con Cristo no va cada día creciendo en madurez y en estatura espiritual. El mundo actual se caracteriza, mis amados hermanos, por muchas invenciones que satisfacen las necesidades de la gente en forma rápida y fácil. Algo que me maravilla de este país es esto. O sea, es muy práctico. Usted quiere comer, no tiene que entrar al restaurante si no quiere, va por la ventanilla, le pide lo que quiere, se lo dan al instante y vámonos. Interesantemente me quedé sorprendido que ahora la gente hasta se casan por el mismo sistema. Van ahí a las capillas del street, pasan por ahí, por la ventanilla, ahí está el notario, el cura o el que sé yo, le echan la bendición y dale, estás casado. O sea que estamos hablando aún de matrimonios acelerados. También en el mundo de las comunicaciones, la comunicación está más rápida que nunca. Basta con mandar un texto y al instante la otra persona lo recibe o llamar por teléfono. Mire, hace apenas unos 4 o 5 años, mi país es muy adelantado, todo está en tecnología de punta. Hace apenas 5 años atrás, usted iba a llamar de un punto al otro y tenía que llamar a un operador y la operadora le marcaba a otro y el otro le buscaba el número y conecta un cable y aquello era el atraso más grande de la vida. Y uno era feliz con ese tipo de cosas. Y al llegar uno aquí y ver que todo es tan instantáneo, uno se asombra. Como si fuera poco, ahora usted puede hablar por teléfono y verse la cara. Y estuve viendo en el internet que hasta están inventando un teléfono tipo reloj, que ahora no tiene que estar cargando con él porque habla y puede verse y todo este asunto. Tenemos medios de comunicaciones muy sofisticados. El Facebook, el Twitter, el mensaje de este, el otro. Sin embargo, los cristianos han de recordar que no existe tal aceleración o métodos instantáneos en la experiencia del crecimiento y la madurez cristiana. O sea, que para crecer y madurar en Cristo se requiere de tiempo, número 1. Incluido dentro del tiempo como un solo paquete, sacrificio y esfuerzo. Recordemos que usted aceptar a Jesucristo como Salvador, Dios pone el Espíritu Santo en usted, pero usted automáticamente se convierte en enemigo de Satanás y él como león rugiente anda buscándole devorar de tal manera que le va a mandar tentaciones, le va a incitar al pecado, va a querer que usted retroceda, va a querer que usted no haga lo que Dios quiere que usted haga y madurar en cómo enfrentar las tentaciones, cómo obedecer a Dios, cómo ser fiel a Jesucristo. Es algo que lleva su tiempo. Ahora, es importante que entendamos, mis amados hermanos, que ese tiempo debe de ser bien aprovechado. Y digo esto porque también con mucha frecuencia los creyentes cometemos el error y la negligencia de decir, tengo toda la vida por delante. Mire, le voy a decir algo. El hecho de que lleva tiempo no quiere decir tampoco de que malgastemos y mal usemos nuestro tiempo como creyentes. El tiempo entonces se vuelve considerable. No creo en esa persona que lleva 60 años de creyentes y todavía sigue cometiendo los mismos pecados de recién convertido y aspirando a cambiar. Has tenido 60 años para cambiar, ¿qué esperas? Probablemente no ha habido todo el sacrificio que tiene que haber en tu corazón o toda la disposición que debe de haber o no te has acercado lo suficientemente al Señor. Aclaro, hay ciertas cosas en la vida que cuestan más trabajo que otras. El mismo apóstol Pablo decía que tenía un aguijón, le había pedido a Dios que se lo quitara y el Señor le había dicho, bástate mi gracia, pero no me refiero a ese tipo de cosas, me refiero a la vida toda. Amados hermanos, aceptar a Jesucristo, crecer en Jesucristo y madurar en Cristo implica
experimentar cambios en nuestra vida. Cambios que van desde una vida de pecado a una vida de santidad, de una vida de inmadurez e insensatez a una vida de obediencia y madurez en Cristo. Tú empezaste tu primer paso hacia la madurez espiritual en el instante que pusiste tu confianza en Jesucristo como Salvador. Si una persona dice, creo en Jesucristo y no estoy viendo que está madurando, que está creciendo, muy probablemente esa persona viva engañada a sí mismo creyendo que es salva y en el fondo no lo es. Efesios capítulo 4, versos 13 y 15, leemos cuál es el deseo de Dios para nuestra vida. Este es el deseo de Dios para tu vida. Este es el deseo de Dios para mi vida. Este es el deseo de Dios para la vida de todo hijo suyo. Por tanto, son palabras que debemos considerar y son palabras que debemos buscar hacer nuestras y obedecer. Efesios capítulo 4, versículo 13, dice con toda claridad, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. O sea que esto no es exclusivo para algunos. Dice hasta que todos. Quiere decir que esto es para cada creyente, es para cada hijo de Dios, desde el más pequeño hasta el más grande, desde el más nuevo en la fe hasta el más viejo, hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón que perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Qué quieren decir estas palabras? Quiere decir que Dios espera que tú y yo observemos a la persona de Jesucristo y nos preguntamos, ¿cómo es Él? ¿Cómo se conduce Él? ¿Cómo actúa Él? Y entonces, al compararnos con Él, descubramos en qué áreas de mi vida yo no estoy siendo como Jesucristo para que empiece a trabajar a fin de que yo logre llegar a ser como ¿quién? Como era mi Señor y Salvador Jesucristo. Por eso, cada momento de nuestra vida, estas son preguntas que debemos formularnos. ¿Cómo era Jesucristo y qué haría Jesucristo en circunstancias como esta? Cuando hacemos eso y comparamos nuestra vida con la de Cristo, nosotros vamos a empezar a dar pasos correctos. Vamos a tomar decisiones correctas en la vida. Y por ende, al ser como Cristo, la bendición va a ser una realidad en nosotros. Si no hacemos estas cosas, vamos a estar siguiendo nuestro propio consejo. Y amados hermanos, el consejo humano puede ser acertado en determinadas ocasiones, pero lo cierto es que movido por el pecado, la mayoría de las veces el consejo humano solo nos lleva al fracaso y a la desobediencia de la voluntad de Dios, y eso no es lo que el Señor quiere para tu vida ni para mi vida. Él quiere que seamos un pueblo que es a semejanza de Cristo, y a esto se llama crecimiento y la búsqueda de la madurez. Es al comparar mi vida con la de Cristo y empezar a caminar y a esforzarme y a trabajar para vivir como Cristo vivió, ser como Cristo es y actuar como Cristo actuaría o actuó ante las distintas circunstancias de la vida. La razón por la cual Dios nos da esto es porque Dios no quiere que sigamos en un estado de inmadurez. Mire, las iglesias hoy están saturadas de gente inmadura, de gente cuyo comportamiento en los distintos momentos de la vida es como el de un niño. Dice la Biblia precisamente que Dios quiere que crezcamos y que seamos como Cristo, a la estatura de la medida de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos, dice el verso 14, niños fluctuantes. O sea, niños cambiantes. Los niños cambian de actitud y de emociones con mucha facilidad. Mire, yo recuerdo cuando mi hermano era chiquito, él era tremendo. Y en una ocasión se pelea con un vecino. Y el asunto es que
le da una pedrada por la cabeza al muchachito y le rompe la cabeza. Y viene la madre del chiquito y se empieza a pelear con mi mamá. Que mira lo que hizo tu hijo y no que el tuyo le dijo no sé qué. Y los dos muchachos, las dos señoras peleando, cada quien defendiendo a su hijo. Y cuando miran a un lado, los dos muchachitos ya jugando con un... ¿Por qué? Porque los niños son fluctuantes. Son muy cambiantes en sus criterios, en sus opiniones, en sus decisiones, en sus gustos. Yo ahora estoy pasando por esta experiencia. Y miren, los niños son inmaduros a la hora de hacer las cosas o de querer las cosas. En estos momentos yo estoy pasando por una etapa en mi vida en que mi hijo está medio que descubriendo, queriendo manipularnos a Dailín y a mí con el llorar cuando quiere algo y decimos que no. Y arma un lloradito que usted no sabe si es gato o es muchacho. Y ya varias veces le he tenido que hablar bien fuerte y sonármelo, sí. No se llora. Y cuando se dice no, es no. Diríamos, bueno, que cruel sonarle tan pequeño. Mire, eso no es crueldad. El padre que ama, corrige y disciplina. Cruel va a ser el día de mañana cuando mi hijo crezca, si es un engreído porque no logra tener lo que quiera tener. Mire, amados hermanos, nosotros muchas veces nos comportamos como creyentes de la misma manera. No acabamos de entender que hay cosas que Dios no nos quiere dar porque no nos conviene, o porque Dios no permite que ocurran en tu vida porque no nos conviene, y nosotros adoptamos la misma actitud inmadura, no chillando como un muchacho, como un gato, sino más bien que Dios ni Dios. Si Él existiera me hubiera dado esto, aquello o lo otro. Si Dios es bueno me hubiera hecho aquello y lo otro. Y es que nosotros queremos centrar toda nuestra vida en base a nuestro capricho. Pero el auténtico Hijo de Dios, el que crece, el que madura, pone a un lado esto y entiende que Cristo, como el Señor y soberano de su vida, que tiene el control y que conoce lo que es mejor para ti, el que es maduro, ajusta toda su vida a la voluntad de Dios y se acoge a los designios de Dios con acción de gracia, sean que estos le sean agradables o no. Esta mañana decía ya en Deserín que hay momentos en la vida que van a haber mandamientos de Dios que no vamos a entender. Que no vamos a entender, porque nuestra mente humana quizás no pueda alcanzar a comprender todos los misterios de Dios. Pero le voy a decir algo: todo mandamiento que Dios le dé, usted acéptalo, sea que los entienda o no, porque todo lo que viene de Dios es perfecto y es agradable y redunda para bien de los que le temen. Mi amado hermano en el Señor, Dios quiere que crezcamos, que seamos como Cristo, para que ya no seamos niños. Quiere decir que si Él no quiere que seamos niños, es porque Él quiere que seamos ¿qué? Adultos. ¿Cuáles son las características de un adulto maduro? Porque hay adultos que no tienen cerebro. ¿Cuáles son las características de un adulto maduro? Alguien que piensa las cosas, que se conduce con prudencia, alguien que busca hacer lo que es correcto, lo que es sensato, lo que es conveniente, lo que es propio. Ahora le voy a decir algo. Esto puede ocurrir en una persona sin Cristo, pero le voy a decir algo. Cuando uno está en Cristo, la madurez de uno tiene que ser en torno a la voluntad de Cristo en toda su extensión. ¿Cuántas veces nosotros, por ejemplo, no hemos fracasado en nuestras vidas en determinadas áreas por la sencilla razón de no contar con Cristo o hacer las cosas a la manera de Cristo? De hecho, le voy a decir, cada vez que nosotros intentamos hacer algo fuera de la voluntad de Cristo, sin el consentimiento de Cristo, sin la dirección de Cristo, ese algo fracasa.
A la corta o a la larga fracasa. Entonces, ¿quieres ser un creyente maduro? Sométete en todas las cosas a la voluntad de Él e imítale a Él. Dice la Biblia, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Mire, la madurez implica también crecer en doctrina. ¿Qué significa la palabra doctrina? Doctrina significa enseñanza. Entonces, la enseñanza implica aprendizaje. Quiere decir que Dios quiere que no seamos como niños en nuestro aprendizaje, sino como adultos. Que aprendamos de Dios todas sus lecciones, no para que podamos hacer una exposición extraordinaria de dichas lecciones, sino para que podamos llevarlos al campo de la práctica, porque de nada te sirve tener conocimiento de las cosas de Dios si en el fondo no llegas al campo de la práctica. Mira, ¿de qué te vale saber que la Biblia dice no robes y al final terminas robando? ¿No estás expuesto a sufrir la consecuencia de ese pecado? Claro que sí. En cambio, cuando usted lleva a la práctica el mandamiento de Dios y usted empieza a desplazar pecados de su vida, usted está creciendo, usted está madurando, usted va a experimentar a Dios a un nivel mucho mayor. Le voy a decir por qué. Porque cuando usted madura, cuando usted obedece, usted experimenta a Dios. Cuando usted experimenta a Dios, usted gana experiencia. Y la experiencia le sirve para ver cómo Dios trabaja, cómo Dios actúa. Y la experiencia le guarda de errores futuros. Porque después usted va a poder decir, Dios no trabaja así. Dios trabaja de esta manera porque su palabra lo dice. Yo fui fiel a su palabra y lo pude experimentar. Pero su experiencia le va a servir para ayudar en el crecimiento y la madurez. ¿A quién? A otro. Entonces vemos que el crecer y el madurar en Cristo, amados hermanos, es algo necesario, tanto para uno como para el prójimo. Y esa es la razón por la cual Dios quiere que crezcamos. Para que crezcamos en todo de la persona de Cristo, que es aquel que es la cabeza, que este es Cristo. Para que nadie nos pueda mover de la enseñanza bíblica. Mire, ayer estaba con una persona compartiendo, estábamos mi esposa y yo compartiendo con ella. Ellos estaban en una iglesia X y el esposo de esta hermana se puso a estudiar la Biblia y ella me contaba ayer y empezamos a descubrir que lo que leíamos en la Biblia no era lo que se practicaba en esta iglesia. Este hermano fue haciendo una lista y en un momento dado se sentó con el pastor y le dijo, mire, esto, aquello, lo otro, pum, 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 pum. El pastor incluso llegó a decirle, tú tienes razón en todo lo que dices. Todo eso que tú has escrito ahí está en la Biblia y es verdad. Pero a mí no me conviene imponerlo en esta iglesia, porque pierdo la iglesia. Qué tristeza, ¿verdad? Qué tristeza. Nunca el verdadero Hijo de Dios, hermano, no puede sacrificar la verdad de Dios. Dios no entra en negocios con su mensaje. Hay mensajes de Dios que no nos van a gustar, que no son agradables, porque a nuestra carne no le gusta. Pero le voy a decir algo, no es agradable a nuestro gusto humano y carnal, pero sí es provechoso y bueno para nosotros. Y por tanto hemos de recibirlo y aplicarlo a nuestra vida. Mi querido hermano en el Señor, tenemos que estudiar la palabra para que nadie nos pueda mover con vientos de doctrinas raras, de tal manera que podamos nosotros en todo momento saber cómo hacer las cosas. ¿Sabes cuándo no vas a saber cómo hacer las cosas? Cuando no estudias la palabra de Dios.
Entonces, la madurez y el crecimiento es algo que tiene que estar presente en nosotros. Es para que no seamos como niños, pero este crecimiento viene de Dios a través de la palabra de Dios. ¿Cómo puedo yo identificar lo que es verdadero de lo falso? Por la palabra. Lo correcto de lo incorrecto, por la palabra. Lo que es una filosofía humana de lo que es una verdad bíblica, por medio de la palabra de Dios. Dice la Biblia con claridad que estos engañadores usan por estratagemas de hombres para engañar, emplean con astucia las artimañas del error, o sea que disfrazan la mentira y el error de tal manera que te lo presentan como si fuera una verdad. ¿Y quiénes terminan cayendo? ¿Quiénes terminan siendo sacudidos por estas cosas? Los inmaduros. Hace ya un par de años atrás fui a predicar a una iglesia aquí en Las Vegas, y era cuando estaba en onda esto del calendario maya y el 2012 y todo este asunto. Hermano, hicimos una exposición del por qué eso no era bíblico y no era cierto. Y ustedes pueden creer que uno de los diáconos de esta iglesia, cuando termina, se me acerca y me dice: pero pastor, puede ocurrir. ¿Y será verdad que se va a acabar el 2010? Digo, pero usted no acaba de oír. ¿Y qué tal si Cristo viene en esa misma fecha? Mira, Cristo no le va a dar créditos a una fecha fijada por hombres. Empezando por ahí. ¿A dónde quiero llegar? ¿Por qué ocurren estas cosas? ¿Por qué falta madurez en el pueblo de Dios? ¿Por qué muchas veces no sabemos cómo enfrentar situaciones o cómo vivir en la estatura de la medida de la plenitud de Cristo? La Biblia dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Vuelvo y repito, conocimiento práctico. ¿Por qué? Por dos razones. Una, porque se ignora la Escritura. Y dos, porque no hay una disposición en el corazón de muchos de poner por práctica lo estudiado en la Escritura. Hermano, conocemos de un sinnúmero de personas que se ofenden e incluso les voy a decir, se enojan contra el pastor de la iglesia porque su mensaje es ofensivo, porque su mensaje es para mí, usted lo dijo por mí, y cosas. Mira, esas son actitudes de una gente inmadura. Porque el que es maduro, si conoce que su pastor tiene responsabilidad por la predicación y es vocero de Dios, cuando un mensaje le cae gordo, el maduro sabe qué es lo que dice: gracias, Señor, porque tu palabra me corrige. Y ese es el espíritu de madurez que Dios quiere en su pueblo. Mire, hermanos míos, las palabras blandas, las palabras lisonjeras, las palabras agradables no son las que te van a llevar a la madurez. Las palabras que llevan a un creyente a la madurez son aquellas que son palabras correctivas. Es aquella que denuncia el pecado. Es aquella que pone al descubierto por medio de la exposición de la palabra y la obra que realiza el Espíritu Santo en cada creyente, lo que está mal en mí para yo corregirlo. Esa es la predicación bíblica, agradable ante Dios, que lleva a la madurez, y ese es el tipo de mensajes que yo debo buscar escuchar. ¿No seríamos más felices si escucháramos aquí ahora: hermano, siento una unción en este lugar? Dios me está diciendo que al salir de aquí, Él me va a prosperar y todo me va a ir bien. Vas a ver cómo ese problema se te arregla. Mira, eso lo dice Walter Mercado cada vez que sale en Univisión, mi hermano. Es más
fácil oír cosas así, ¿sí o no? Qué lindo es cuando nos dicen, siento que Dios te va a dar. Vas a ser prosperado. Y la gente, como se llevan por todo viento de doctrina, se la creen y se esclavizan con ese tipo de enseñanza y siguen siendo los mismos inmaduros de toda la vida. Nacieron inmaduros y van a morir podridos. Pero qué distinto. ¿Por qué usted cree que la Biblia dice que la palabra de Dios es como espada de doble filo que penetra y corta? Porque es hiriente. Qué distinto es cuando yo leo la Escritura y descubro que dice, quítese de vosotros todo enojo. Oye, Candela, yo como creyente temeroso de Dios tengo que empezar a hacer ajustes para que de mí se quite el enojo. Todo adulterio, y si yo soy adúltero, creo en tu crecimiento, en tu cristianismo, cuando tú abandonas tu pecado y empiezas a hacer la voluntad de Dios. Eso es madurez. Madurez no es decirle a la gente Dios te bendiga, ni es llegar al templo y arrodillarse delante de todo el mundo a orar. Mira qué espiritual, como ese hermano es muy espiritual. Y a lo mejor llega al templo arrodillándose, orando, porque en toda la semana no se ha acercado a Dios ni para decirle gracias por este día. O porque habla bajito, o porque es cariñoso. Mire, cuidado. Yo cada vez que me sale en esto de, ay pastor, estaba pensando en usted ahora mismo. Yo me quedo siempre, ¿qué estaría pensando? Sí, yo no sé su experiencia, la mía con estos personajes han sido, y la llamada por teléfono, Dios me reveló que debía hablar con usted. Todas mis experiencias han sido negativas, no quiero ser escéptico, no quiero decir que una de ellas pueda ser positiva, pero hasta ahora no ha ocurrido. Yo no sé si a usted le ha pasado, y eso de Dios te bendiga y mi hermanito lindo, son los más inmaduros. Porque el más maduro entiende que el nombre de Dios no se lleva en la boca de Dios en vano. Ni que el creyente anda con esas fatuidades en la vida. Mis amados hermanos en el Señor, Dios quiere, mira, Dios cuando nos perdona nuestros pecados, se olvida de todos nuestros pecados pasados, nos limpia de todos nuestros pecados pasados, pero Dios quiere que tu vida de ahí hacia el futuro no sea igual a la vida que hasta ese entonces habías estado llevando. Dios quiere que sea diferente, distinta, un nuevo modelo, a imagen y semejanza de Cristo. De Cristo. Hay un grupo extremista en la doctrina de la salvación. Yo creo en la seguridad de la salvación. Creo que la salvación no se pierde. Pero hay un grupo extremista que enseña que siendo que ya soy salvo, yo puedo pecar deliberadamente porque mi cuerpo se mantiene en estado de salvación. Tenemos que tener cuidado, porque a veces nosotros justificamos esta doctrina para pecar deliberadamente. No te creas esta mentira, porque la Biblia enseña que el que es escogido y predestinado antes de la fundación del mundo es para ser un pueblo santo, apartado del pecado. El verdadero creyente persevera en la santidad, crece, madura. ¿Qué pasa si descubro que no he estado creciendo o madurando? Es tiempo entonces de que vengas ante el Señor humillado, le pidas perdón
y le pidas que te ayude a crecer. Mire, Dios ha provisto de todos los recursos necesarios para que tú y yo crezcamos. De tal manera que no vamos a tener justificación delante de Dios para decirle, oh, es que no pude. El primero de esos recursos es Él mismo. La Biblia dice que Dios puso su Espíritu Santo en nosotros. Y que ese Espíritu de Dios produce en nosotros así el querer como el hacer. Cristo está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, de tal manera que nos deja esa gran verdad de que todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Además de estos recursos, Dios nos ha dejado su palabra, la Biblia. Nos ha dejado la oración como un recurso a través del cual podemos interceder ante Dios el Padre, pidiéndole todas las bendiciones que necesitamos y la fortaleza que necesitamos para enfrentar el pecado que sea. Dios nos ha dejado la comunión como un medio a través del cual acercarnos a Él. ¿Sabe por qué muchas veces no maduramos? Porque no hacemos uso de estos recursos. No dedicamos tiempo a la oración, no dedicamos tiempo al estudio de la Biblia, no dedicamos tiempo a la comunión con Dios, no dedicamos tiempo a buscar la llenura del Espíritu Santo. A decirle, Espíritu de Dios, toma el control de mi vida, rindo toda mi voluntad a ti. Dime, ¿cuántas veces tú oras diariamente diciéndole, Dios, lléname de tu Santo Espíritu, controla mi vida, aún estas áreas que para mí son insoportables de llevar? ¿Sabe qué es lo que pasa? Nuestras oraciones suelen ser muy rutinarias. Dios bendíceme, Dios cuídame, Dios guárdame, gracias Señor por proveer, gracias por el sueño, gracias por el día que voy a tener, gracias por el día que tuve. Amén. Pero no hay derramamiento de nuestro corazón ante la presencia de Dios con mucha frecuencia. Yo no sé si usted ha peleado alguna vez con Dios. A mí me ha pasado. Y quizás esto que voy a decir es un extremismo. No lo sé. Pero a veces he estado tan indignado conmigo mismo que hasta me he disciplinado. Y en el buen sentido de la palabra le he pedido a Dios, le he reclamado a Dios, ¿por qué tengo que ser así? Cámbiame. Y Dios ha ido haciendo su obra. Yo cuento mi experiencia, no porque yo soy mejor que nadie. Estoy contando esto porque yo no conozco la experiencia aquí de nadie. Cuento las que yo he vivido yo. Mis amados hermanos, si tú como creyente no llevas una saludable mayordomía de tu vida de devoción a Dios, nunca vas a poder crecer. No vas a entender los propósitos ni la voluntad de Dios nunca. Y Dios no quiere eso para ti. ¿Sabes quién quiere eso para ti? El diablo. Él quiere que tú no conozcas nada de Dios. Él quiere que tú no te pongas a pensar en Dios. Él quiere que tú no lleves tu vida conforme al modelo de Jesucristo. ¿Por qué? Porque en eso es en lo que Él gana ventaja y trae destrucción a tu vida. Entonces no hay mayor necedad en la vida que abandonar esta relación con Cristo. ¿Qué le pasaba a la iglesia de Éfeso cuando estudiamos? Tengo contra ti que has perdido tu amor prioritario, tu primer amor. ¿Quién era? Jesucristo. Entonces el principio de nuestra nueva vida fue Cristo. El principio básico para el crecimiento y la madurez sigue siendo y es una correcta relación con Jesucristo. Dependemos de Él en todas las áreas. ¿Cuándo cayó David en el pecado? Con Betsabé. ¿Era Betsabé? Juan corriendo, ¿era Betsabé? ¿Sí? ¿Cuándo cayó en el pecado? Cuando empezó a descuidar su vida. Llegó el tiempo de la guerra. Él tenía como rey que estar en la guerra. ¿Y dónde se quedó? En casa. Allá vio a la mujercita
bañándose, y no hizo lo que tenía que hacer, correr la cortina. Era tan sencillo como eso. Y llamar al par de guardias y decirle, vayan a esa azotea y a esta cuatrera sáquenla de aquí. Cuatrera para nosotros los cubanos es delincuentes, claro, de mala cabeza, no va a ser que haya dicho alguna barbaridad. Eso es lo que debió haber hecho, pero como no estaba haciendo lo que debía hacer, su vida estaba vulnerable a la tentación. Cuando tú y yo no estamos en una correcta relación con Cristo, estamos vulnerables a la tentación y la madurez no va a venir a tu vida. Y hay personas que dicen, bueno, es que Dios a veces permite las caídas para que aprendamos. Eso es un tema algo delicado. Puede ocurrir con un caso, pero no es aplicable a todos los casos. No creo que Dios lo haga siempre así con todo el mundo, porque de lo contrario, Él no hubiera dejado su palabra para advertirnos lo que no debíamos de hacer, sino que hubiera dejado que agarráramos los palos y aprendiéramos a base de palos. Entonces, mis hermanos, cuando nosotros tomamos en serio la vida cristiana y seguimos la verdad, vamos a crecer en todo, en aquel que es la cabeza. Y va a empezar a ocurrir en nosotros cambios, madurez. Y la madurez lleva a dar frutos. ¿Por qué muchas veces somos creyentes infructíferos? Porque no hemos madurado. ¿Cuándo decimos el árbol da fruto? Cuando el árbol maduró. Cuando llegó a la condición que está listo para procrear. Con una vida inmadura, ¿tú crees que vas a poder guiar a otro a Jesucristo? No creo. Con una vida inmadura, ¿tú crees que otros van a creer en tu mensaje? No creo. Con una vida inmadura, ¿tú crees que vas a hacer las cosas bien? No creo. Mire, insensateces e inmadureces cometemos todos, pero nosotros tenemos que buscar que esto sea la excepción en nuestra vida y no el estilo de vida. Porque el deseo de Dios es que todos lleguemos a la estatura de la medida de la plenitud de Cristo. ¿Cuánto impacto puede causar una iglesia compuesta de creyentes maduros en su comunidad? ¿Por qué la gente hoy en día tiene tan mal criterio de las iglesias? El testimonio del cristianismo está por el piso. Y con mucha razón. Usted le habla hoy a la gente del Señor y dice, no, yo no voy a la iglesia, que ahí me quieren sacar el dinero. Y esa no es nuestra costumbre, ni de vender, ni de nada de eso. Pero es la costumbre general. Y es el criterio que la gente se formó. ¿Gracias a qué? A la inmadurez de la gente. Cuando fuimos a rentar edificios para la Deserín, uno de la gente que llamamos por teléfono, le dijimos que era para una iglesia, no dijo ni loco. ¿Por qué? Casi nos incendian un edificio. Y después se fueron y dejaron de pagar la renta. Lo que hicieron que fue clausuraron ante el Estado el nombre de esa corporación, declarándolo en bancarrota. Volvieron a abrir para romper el contrato con otro nombre y siguieron su religión. Eso es vergonzoso. Y eso tira el nombre de Cristo por el piso. Iglesias condicionando la membresía de la iglesia en base a que si diezma o no diezma. Eso no está en la Biblia. Y toda una serie de fenómenos que nosotros conocemos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en el fondo falta madurez. Un deseo genuino de obedecer a Dios a la totalidad de toda la enseñanza de Dios. Sin miedo,
de ningún tipo. Recién empezando este ministerio, alguien que supuestamente debe de ser un experto en plantación de iglesias me dijo: cuando sigas predicando de esa manera no vas a tener nunca a nadie en tu congregación, porque a la gente aquí no le gusta que le digan que es pecadora. Hermanos, para mí eso en boca de un pastor es vergonzoso, porque si no luchamos contra el pecado es porque estamos aceptando el pecado, y si estamos aceptando el pecado, pues no estamos obedeciendo a Dios ni agradando a Dios. ¿Qué diferencia hay entonces entre nosotros y un inconverso? Dios no quiere eso. Pero cuando somos una iglesia madura, compuesta de creyentes maduros, créame que el mundo podrá tener un concepto equivocado de la iglesia, pero créame, el Dios que saca todas las cosas a la luz nos va a dar la victoria. Yo le doy gracias a Dios. Nuestra iglesia es una iglesia que, a pesar de que somos poquitos, hacemos muchas cosas. Y cada día Dios nos premia más, y muchas veces sin merecerlo. Mire, esta semana nos llaman los dueños del edificio allá en Deserín y nos dicen: queremos darle un espacio extra y gratis, o sea, un salón más gratis. Hermano, ya estos negociantes lo han mordido a uno un par de veces y uno quedó cujiado, como decimos en mi país. Me disculpan, traigo cubanos una semana allá. Y uno en su mentalidad carnal, y tuve que pedirle perdón a Dios, enseguida es: ¿qué intenciones habrá detrás de esto? ¿Cuál será la mordida? Porque mientras uno trabaja por gusto, mire, para humillación mía, no había segundas intenciones. Sencillamente nos dieron otro espacio. ¿Quién le puso eso en su corazón? Tuvo que ser Dios, porque no creo que el diablo le dé a la iglesia un espacio extra. No creo. Mire, Dios ama a su pueblo más de lo que le amamos nosotros. Y cuando estamos en el centro de su voluntad, Él va a hacer todo lo que tenga que hacer para que su ministerio siga adelante en medio de un mundo de tormentas. Pero eso va a ocurrir cuando somos un pueblo temeroso de Dios, obediente a Dios, y que madura y que crece en el Señor. Padre, te damos gracias por la bendición de estudiar tu palabra. Reconocemos ante ti que somos débiles y flacos en la fe, y que con muchas frecuencias caemos, y te pedimos perdón, Señor, pero imploramos en el nombre de Jesucristo que nos llenes de tu Espíritu Santo y nos ayudes a crecer, a madurar, a poner los ojos en tu Hijo Jesús para que podamos ser moldeados a su imagen. Si alguno de mis hermanos aquí presente, Señor, tiene necesidad de madurez, ayúdale, asístele y ponle en su corazón el deseo de buscar más de ti. Ahora, Señor, danos tu bendición y llévanos con bien a nuestros hogares. Por Jesucristo. Amén. El Señor les bendiga, hermanos, y de esta manera pues concluimos.